Bueno, magníficos profesionales en la materia y que nos van a ilustrar a todos en estos expedientes que resultan tan interesantes para todos vosotros. En primer lugar, va a intervenir Óscar López Jiménez, que es actual jefe de servicio de asesoramiento municipal de la Dirección General de Urbanismo. Es experto en la tramitación de expedientes de disciplina urbanística, destacando en sus últimos años su función de asesoramiento a los ayuntamientos en materia de tramitación de expedientes de minimización de impacto territorial. Óscar nos va a hablar de la necesidad o de la conveniencia de la existencia de esta figura de minimización de impacto pues en aquellas edificaciones, en aquellas viviendas existentes en el territorio valenciano con anterioridad a fecha 20 de agosto de 2014. Y también nos va a hablar pues de los beneficios que representan para los interesados pues el poder acogerse a la aprobación de estos expedientes de minimización de impacto. Pues nada, sin nada más, Óscar, adelante. ¿Se oye bien? ¿Sí? Bueno, buenas tardes a todos. Sí. Gracias por la invitación, Manolo, a la agencia, compañeros. Bueno, como es una mesa redonda, tenemos el tiempo acotado. Creo que lo interesante es que vayamos al grano y luego al final exista la posibilidad de que hagáis preguntas, que creo que en este tipo de foros es lo más lucido, lo que sirve más. Entonces yo voy a hacer un poco un resumen de los puntos telegráficamente más importantes que considero yo de la figura de la minimización de impactos. Voy a hacer una introducción de dónde viene el origen de esta regulación y voy a dejar planteada una duda final respecto a la naturaleza jurídica de tal y como está regulada ahora la cuestión, para que luego en el debate podamos plantear opiniones y demás. Vale. La minimización de impactos viene regulada dentro del marco, podríamos decir, en el actual decreto legislativo 121 del Consell, texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, a partir de la reforma que de la LOTUB original de 2014 se realizó a través de la Ley 1/2019. La LOTUB de 2014, que ya va teniendo sus años, ya vamos para 8, casi 9, pues ha sufrido diversas modificaciones, pero sin duda la más importante es la operada por esta modificación del 2019 que afectó a más de 80 artículos. En materia de disciplina, podemos decir que la reforma del 19 lo que hace es regular o introducir modificaciones en la regulación de ciertos procedimientos que intentaban dar una solución, que intentaban atacar, podríamos decir, situaciones enquistadas, que estaban ahí enquistadas a lo largo del tiempo y que la Administración, el legislador, no había sido capaz de darles una solución, ¿de acuerdo? Sobre todo en ámbitos de suelo no urbanizable. Por una parte, podemos citar lo que nos trae hoy aquí, la minimización de impactos ambientales y territoriales, que es una suerte de regularización de viviendas irregulares, ilegales, situadas en suelo no urbanizable, pero también podemos hacer referencia, ya se ha hecho a lo largo de la jornada, del procedimiento regulado en la actual disposición transitoria 24, que son las denominadas DICs de regularización. Son unas declaraciones de interés comunitario con ciertos privilegios, podríamos decir, con ciertas ventajas en relación a una DIC ordinaria, en orden a regularizar actividades industriales, no de otro tipo. Se ha dicho anteriormente durante la jornada por qué no productivas, terciarias. Bueno, así lo ha querido el legislador de momento, únicamente industriales, que les falte algún requisito de cumplimiento o de la ley urbanística o del texto refundido de la LOTUB o de la ley 6/2014 de licencias ambientales. También podríamos citar un tercer procedimiento, el
el regulado en el artículo 190.4 del texto refundido, que ya no se refiere a suelo no urbanizable, sino a suelos urbanos o urbanizables. Este ya no es un procedimiento de regularización, sino más bien de agilización, podríamos decir. Aquí se refiere a aquellos suelos urbanos o urbanizables que no tengan la condición jurídica de solar, es decir, que no tengamos todos los servicios urbanísticos exigidos por la ley para pedir una licencia y edificar, pero sí pero el supuesto de hecho es que tengamos una edificación preexistente, totalmente finalizada, antes del 20 de agosto de 2014. Esta fecha la vamos a repetir varias veces, es una fecha muy icónica en toda esta regulación, que se refiere al momento en que entró en vigor la LOTUB original de 2014. Pues bien, en estos suelos urbanos urbanizables, si tenemos una vivienda anterior a esta fecha y existen 3 servicios urbanísticos establecidos en ese artículo, como son abastecimiento de aguas, evacuación de aguas residuales y acceso rodado, pese a no tener el resto de servicios urbanísticos para adquirir la condición de solar, podremos otorgar una licencia de edificación o una licencia de inicio de actividad. ¿De acuerdo? Esto pues, está pensado también en este afán un poco de agilización / regularización de edificaciones existentes en suelos no totalmente desarrollados. Vale, pues esta es la filosofía de esta modificación del 2019 la hemos bautizado un poco jocosamente, ya se ha dicho antes, como de palo y zanahoria, ¿no? La zanahoria vendría dada un poco por estos procedimientos que acabo de nombrar de regularización, y el palo viene dado, evidentemente, por la creación de la agencia. La creación de la agencia supone un hito, evidentemente, en la legislación urbanística valenciana y supone la creación de un organismo autónomo con el objetivo de ser mucho más eficaces en el ejercicio de las potestades de disciplina urbanística de lo que hemos sido hasta ahora, tanto ayuntamientos como consellería, ¿no? Como ventajas más importantes, pues yo citaría que se consigue, por una parte, evidentemente que es un ente con muchos más medios personales y materiales, se consigue evitar esa duplicidad de competencias en suelo no urbanizable entre ayuntamientos y consellería, lo que ha dado, derivado de mi experiencia estos años en la Dirección General, pues lo típico de empiezas tú el expediente, ayuntamiento, no lo empiezo yo, en fin, no podemos descuidar que es una materia, digamos, desagradable de tramitar. Se aleja el ejercicio de la disciplina urbanística de los ayuntamientos, sobre todo los pequeños, lo que hace que esa cercanía al vecino, que en muchas ocasiones dificulta la tramitación de estos expedientes, pues se consiga centralizar en un ente autonómico, además un tanto alejado aquí en Elche. Y, por otra parte, es un organismo que tiene autonomía financiera. Esto también es muy importante porque, como se ha dicho antes por la mañana, pues todas las sanciones y multas coercitivas que se recaude por parte de la agencia van a ir a la caja de la agencia, no va a ir a la Caja General de la Generalitat, lo cual supondrá en breve, teóricamente, pues una autofinanciación del propio organismo, no le costará el presupuesto. Bueno, pues tenemos, digamos, estos 2 polos de la reforma del 2019, ¿no? Como que se da una oportunidad o se intentan solucionar problemas enquistados que se habían quedado ahí un poco petrificados a lo largo del tiempo, pero hasta un punto temporal. Por una parte, la minimización de impactos puede tener por objeto viviendas totalmente finalizadas antes del 20 del 8 del 14, no después. Y, por otro lado, la DIC de regularización se pudo solicitar entre febrero del 19, que es la fecha de esta modificación, hasta el 31 de diciembre pasado. ¿De acuerdo? Ahora mismo, pues en los 3 servicios territoriales se están tramitando muchas solicitudes de DICs de regularización, pero a día de hoy ya no se pueden solicitar. Bien, entrando ya en la figura que nos ocupa, minimización. ¿Qué es la minimización? Tenemos que dar una definición un poco estándar y sería algo así como una serie de procedimientos regulados en los actuales artículos 228 a 231 del texto refundido
que pretenden, como su propio nombre indica, minimizar. Minimizar, si buscamos sinónimos, podríamos decir, indicar, paliar, evitar, disminuir efectos nocivos, perniciosos sobre medio ambiente y territorio que provocan o han provocado viviendas, sitas en suelo no urbanizable, sea este suelo no urbanizable común o protegido. Esto podríamos decir que es una definición sintética un poco de lo que pretende la figura. ¿El porqué de esta figura? ¿Por qué el legislador, por qué la Administración ha regulado esta cuestión? Pues una cosa que ya ha salido a lo largo de la mañana. Hay una peculiaridad en la regulación de las potestades de restauración de la legalidad urbanística en todas las leyes urbanísticas, primero del Estado y luego autonómicas, y la valenciana no es una excepción, que es que la potestad de restauración está sometida a plazo. ¿De acuerdo? Primero, en la ley del Estado del 76 fue 1 año, rápidamente se observó que este plazo era muy escaso, en el 81 se subió a 4 años, la LUB en 2006, la primera ley autonómica valenciana que reguló la cuestión, se mantuvo en 4 años para suelo no urbanizable común, ya no se sometió a plazo en suelo no urbanizable protegido, con la LOTUB se subió a 15, de 4 a 15 en suelo no urbanizable común, en protegido se mantuvo imprescriptible y solo desde 2019, desde esta reforma de febrero de 2019, no está sometido a plazo el ejercicio de las potestades de restauración en ningún tipo de suelo no urbanizable, sea este común o protegido. ¿De acuerdo? Pero se mantiene la regla de los 15 años para suelos urbanos o urbanizables, por ejemplo, con carácter general. Eso significa que la infracción que se esté cometiendo hoy en la Comunidad Valenciana en suelo no urbanizable será perseguible dentro de 30 años, lo cual es un cambio sustancial respecto a lo anterior. Pero, claro, esto anteriormente no era así, sino que estaba sometido a un plazo. Entonces, una vez transcurrido ese plazo, primero 1 año, luego 4, luego 15, la edificación, la vivienda en este caso, se convierte en inatacable para la Administración. Yo no puedo instruir un procedimiento de restauración de la legalidad urbanística y, en última instancia, derribar la vivienda. ¿Ello convierte en legal a la vivienda? No. Así nos lo dice el artículo 256 de la ley. ¿De acuerdo? El transcurso del plazo no legaliza la edificación. Yo voy a poder hacer únicamente ahí obras que me mande el ayuntamiento referidas a ornato, paisaje, seguridad, salubridad, pero no obras de reforma, ampliación, consolidación, y en ningún caso ese transcurso del plazo supone la legalización de la vivienda. Pero como no puedo atacarla, no puedo instruir ese procedimiento de restauración y no puedo derribarla, es evidente que se están produciendo una serie de impactos ambientales y territoriales provocados por dicha edificación. El ejemplo paradigmático y un poco la clave de todo esto, la razón de ser, pues es la contaminación de los acuíferos, ¿no? Todos podemos pensar en esto. Bueno, pues la Administración, el legislador, podía haber pensado otras soluciones, pero ha ideado esta, que es la minimización. Hablando de la minimización, hay que citar algún antecedente, porque la palabra minimización no es nueva en la legislación urbanística valenciana. Ya las leyes de suelo no urbanizable de 1992 y de 2004 ya la citaban, pero se regulaba en una disposición transitoria, no alcanzaba la totalidad de las viviendas, era una regulación, digamos, muy parca, escasa, y, por ende, pues no tuvo éxito. La regulación de 2014 es más ambiciosa, pretende solucionar el problema de las viviendas irregulares en suelo no urbanizable de manera integral. En 2019, con la reforma que estamos comentando, se producen 2 novedades fundamentales, en mi opinión. Por una parte, allí donde en 2014 teníamos un único procedimiento, que era la tramitación de un plan especial, un instrumento de planeamiento para los ámbitos densos, los denominados diseminados, lo que llamamos minimización colectiva, que la ley objetiva en una densidad de 3 o más viviendas por hectárea, vamos a tramitar este plan especial, un instrumento de planeamiento. ¿De acuerdo? Pues en 2019 se mantiene este plan especial, este instrumento de planeamiento para estos ámbitos densos de 3 o más viviendas por hectárea, pero se incluye un segundo procedimiento,
el denominado licencia individualizada. Ya no tiene la naturaleza de instrumento de planeamiento, es una, entre comillas, mera licencia municipal con algunas peculiaridades que hoy por la cortedad de la exposición no entraremos, pero al fin y al cabo una licencia. Y la segunda modificación importante del 2019 es que se indica que puede ser objeto de minimización las viviendas totalmente finalizadas antes del 20 del 8 del 14, dice, independientemente de su situación jurídico-administrativa. ¿Qué significa eso? Que así como en 2014 metíamos en minimización, en los procedimientos de minimización, las viviendas denominadas poco fino jurídicamente hablando, prescritas, las que ha transcurrido el plazo para el ejercicio de la potestad de restauración, ahora en 2019 metemos las prescritas, las no prescritas e incluso las que tienen una orden de demolición dictada, ya sea por un ayuntamiento o por la Consellería. Esto nos puede chocar, nos debe chocar, quizá podamos pensar que va en contra de algunos principios de derecho administrativo, bueno, pues si la Administración ya ha dictado un acto administrativo, que es la orden de demolición de esta vivienda, ¿cómo es que se mete en un procedimiento de regularización? Pero tiene una razón, que luego podemos comentar, pero la realidad es esta. Entonces, hay dos modificaciones importantes en 2019, donde había un procedimiento, en 2014, plan especial, hay dos, plan especial y licencia, y donde solo entraban las viviendas prescritas, ahora entran las prescritas, no prescritas e incluso las que tienen una orden de demolición. El objeto del procedimiento, ya lo hemos dicho, el objeto del procedimiento son viviendas, únicamente viviendas. Son edificaciones destinadas a uso residencial, ni agropecuarias, ni industriales, ni terciarias, ni turísticas, solo viviendas. Finalizadas, totalmente finalizadas antes del 20 del 8 del 14. Para ver cómo están totalmente finalizadas, pues los que trabajamos o hemos trabajado en disciplina urbanística, se hace a través de las ortofotos. No tenemos, digamos, una máquina del tiempo hacia atrás. Hay que comparar las fotos que tenemos de la cartografía, ir comparando año a año, y cuando no hay una variación en planta, pues consideramos que está totalmente finalizada en el año de la primera ortofoto. Una pregunta que ha surgido por parte de los ayuntamientos. Oye, ¿y los elementos adyacentes a una vivienda que van surgiendo pueden ser objetos de minimización? Pues hemos tomado el criterio en la Dirección General que si son elementos conectados con el uso residencial, esto también tiene algo de filosófico y es discutible, si están totalmente finalizados antes del 2014, podrán entrar en procedimiento de minimización, por ejemplo, una piscina. Y si no tienen nada que ver con el uso residencial, pongamos un invernadero, ni antes ni después de 2014 podrán ser objeto de minimización. Bien, objetivo. El objetivo, evidentemente, es minimizar, como hemos dicho, acabar, paliar con esos impactos perniciosos que sobre medio ambiente y territorio provocan estas viviendas. Ahora bien, no podemos desdeñar ni dejar de lado una serie de consecuencias jurídicas favorables que se van a producir para el propietario de la vivienda. Vamos a asistir a una regularización jurídica, es decir, lo que no era legal, lo que era una vivienda ilegal, se va a convertir en una vivienda legal, con un régimen especial que va a estar determinado en un plan especial y en una licencia, o únicamente en una licencia, pero donde no había nada que lo regulara, que regulara esa vivienda, ahora lo va a haber. Eso va a suponer la patrimonialización de ese bien inmueble para ese propietario, de tal manera que, por ejemplo, va a tener acceso al registro de la propiedad, al menos respecto de las viviendas que no haya transcurrido el plazo para el ejercicio de la potestad de restauración, porque las que sí que ha transcurrido, dice el artículo 28.4 de la Ley del Suelo Estatal, que sí que tienen acceso. ¿Qué supone esa patrimonialización, esa legalización? Estoy entrando en el tráfico civil. Voy a poder vender con todas las de la ley, voy a poder hipotecar, se lo voy a poder dejar en herencia a mis hijos, cosas así. Y esto, aunque no es el objetivo de la figura, pues hay que ponerlo de relieve,
porque es así y son consecuencias jurídicas que hay que tener en cuenta. Costes. Se resume en una frase. Los costes de las obras de minimización van de cuenta de los propietarios. Esto no le puede costar dinero a la Administración en tanto en cuanto son los propietarios los que se han puesto de forma voluntaria en una situación de ilegalidad urbanística. Y por último, ¿me he pasado de tiempo? Sí. No, va a subir un poquito. Como estamos en una mesa redonda así de debate, dejo una reflexión aquí, una cosa que ha salido derivada de estos ya casi 4 años de regulación y pues luego lo podemos comentar aquí y con la gente que quiera opinar. Si uno lee los actuales dos artículos 229 y 230 de la ley, leyendo la regulación, el contenido del Plan Especial de Minimización y lo que ahora se llama Programa de Minimización, uno puede pensar, si está un poco metido en el mundillo, que estamos ante un PAI, que estamos ante un programa de actuación integrada Mondo y Lirondo. Entonces estaríamos diciendo, ¿estamos urbanizando el suelo no urbanizable? Eso es una contradicción en sus propios términos y no puede ser. Entonces yo creo que el legislador del 2014 y del 2019, con buena intención, entre comillas, en mi opinión, se pasó de frenada. Se pasó de frenada para lo que pretende la figura, que es realizar una serie de obras que minimicen, que palíen esos efectos negativos sobre territorio y medio ambiente. En ningún caso el objetivo puede ser urbanizar, porque estamos en un suelo no urbanizable preservado de la transformación urbanística. Subsiguiente pregunta. ¿Cuáles son esas obras imprescindibles de minimización que debe contener el procedimiento? Pues, en mi opinión, están muy bien reflejadas en el actual artículo 229.3a de la ley, que dice, en particular, debe incluir preceptivamente un sistema de depuración de vertidos de todo tipo. Lógicamente, ¿no?, que es un poco el gran qué de todo esto. Que se puede agrupar por viviendas. Unos espacios destinados a la recogida regular de residuos sólidos. También parece bastante razonable. Un sistema viario que permita un acceso rodado seguro a las edificaciones y la adecuada conexión del núcleo de viviendas a la red viaria. Claro, tenemos que pensar que estos son diseminados, cada uno de su padre y de su madre, por decirlo de aquella manera, en la que el viario debe permitir que entre la ambulancia más pequeña o el camión de bomberos más pequeño, por ejemplo. Dice, el inciso final es muy interesante, dice, asimismo, en condicional, si resulta posible desde el punto de vista económico, técnico y ambiental, la disposición de un sistema de suministro de agua potable y de energía eléctrica. No lo pone como requisito para la minimización. Aquí se refleja muy bien lo que es la minimización, que pretende llevar a cabo unas obras de minimización de impactos, no asegurar el suministro de agua y luz. Evidentemente que todo plan especial de minimización asegurará el agua potable y la luz para los propietarios, pero en la regulación actual vigente no se pone como una exigencia. Bien. Leyendo, como decía, estos dos artículos, yo creo que nos hemos pasado de frenada y ha surgido en jornadas como esta, cuando explicamos estos temas, el decir un instrumento de planeamiento en general, y este es un instrumento de planeamiento, es muy difícil de tramitar hoy en día. Todos los que estamos aquí no se nos escapa esta realidad. La licencia, que es puramente municipal, es mucho más factible. Entonces, la reflexión que os hago es si realmente esto tiene que tener naturaleza de instrumento de planeamiento. Si con lo que pretende la figura, que es llevar a cabo una serie de obras para disminuir impactos, realmente estamos ordenando usos a futuro, que es lo que hace un instrumento de planeamiento. Si es así, si realmente, como por ejemplo se defiende desde la Consellería de Medio Ambiente y con fundamento jurídico importante, se indica desde allí que estamos ante una regulación de usos del suelo no urbanizable. Esos son determinaciones de la ordenación estructural y eso se tiene que regular a través de un plan especial.
O la otra tesis es decir, los usos ya están implantados y lo que estamos haciendo es llevar a cabo una serie de obras para disminuir esos impactos. No estamos ordenando usos, los usos ya están. Entonces, ¿se podría hacer esto a través de un proyecto de obras de los regulados en el artículo 190.3 de la ley, que establecen las obligaciones de los propietarios en suelo urbano, urbanizable y no urbanizable? Y un proyecto de obras, evidentemente, a nadie se le escapa que no tiene la dificultad en la tramitación de un instrumento de planeamiento. Bueno, pues es una reflexión que a veces ha salido en la Consejería, en diversas discusiones, en comentarios, conversaciones con técnicos municipales como vosotros, y es una reflexión que, dado el foro, pues la dejo ahí. Pues nada, muchas gracias, Óscar, y en fin, es una reflexión importante la que nos lanzas y quizá luego en el turno de debate y coloquio sí que podamos hablar sobre ello. En segundo lugar, va a intervenir Teresa Cantó López, que es doctora en Derecho y profesora de Derecho Administrativo de la Universidad de Alicante. Y en los primeros meses de la agencia ocupó el cargo de secretaria general. Es mi predecesora. Recientemente ha publicado un artículo en materia de derecho urbanístico titulado Los expedientes de minimización de impacto territorial y su interrelación con la función represora de la Agencia Valenciana de Protección del Territorio. Teresa nos va a hablar de cómo tienen regulado en otras comunidades autónomas la materia de los expedientes, la materia de la minimización de impacto territorial y ambiental, y en especial nos va a hablar de la legislación andaluza. Gracias, Teresa. Adelante. Bien, buenas tardes. En primer lugar, pues agradecer a Manolo, a Manuel Civera y a todo su equipo la invitación por participar en estas jornadas, ¿no?, tan importantes y claves para la agencia y para su desarrollo. Bueno, pues en este caso mi intervención se va a centrar sobre, bueno, cuál es la situación de los procedimientos de regularización o este procedimiento específico de minimización de impacto territorial en la normativa autonómica. Encontramos ejemplos, no toda la normativa autonómica, pero sí algunas comunidades autónomas sí que presentan figuras pues cercanas, similares a la minimización de impacto territorial tal como se ha regulado en la Comunidad Valenciana, y también regulan los núcleos de población, núcleos rurales en suelo no urbanizable, de alguna forma también teniendo en cuenta esta filosofía de la minimización, como vamos a ver. Particularmente, pues me voy a referir a la normativa de Andalucía, ¿no?, que quizá es la más significativa, en la que podemos encontrar paralelismos, en cierta manera, y quizá también alguna respuesta a lo que tú planteabas. Bueno, hay estudios escasos o inventarios escasos. Ahora las comunidades autónomas parece que están en la elaboración de determinados inventarios, pero bueno, en relación con la Comunidad Autónoma de Andalucía, la misma Junta de Andalucía encargó este estudio, análisis diagnóstico de la ocupación edificatoria en el suelo no urbanizable de Andalucía, para fundamentar la necesidad de la norma, el Decreto Ley 3/2019 de 24 de septiembre, de medidas urgentes para la adecuación ambiental y territorial de las edificaciones irregulares en Andalucía. Así que de este estudio aproximativo en el territorio andaluz podemos destacar los siguientes datos. Cifraron un total de unas 500.000 edificaciones en suelo no urbanizable, de las que 300.000 las catalogan como edificaciones irregulares, que tienen distintas modalidades, y en el territorio
un 26% de viviendas ya están declaradas, asimiladas a fuera de ordenación, lo que quiere decir que cuentan con los servicios básicos, servicios de suministros básicos, y lo importante aquí en el territorio andaluz es que las viviendas tengan las condiciones mínimas de salubridad y de seguridad, ¿no? Que digamos que es como el primer nivel de referencia para estas. Entonces, ante esta situación y teniendo en cuenta los problemas ambientales, el legislador andaluz, en este caso, y parece que se está extendiendo, ¿no?, a las distintas comunidades autónomas, pues hay que considerar la estrategia de abordar este fenómeno de la urbanización, de las urbanizaciones ilegales o viviendas irregulares, como estamos viendo, desde el punto de vista ambiental y territorial. Ese es el foco ahora que utiliza la legislación para regular este ámbito. En cuanto, por dar algún dato más o para que nos hagamos cuenta de la dimensión del problema, que es una comunidad autónoma distinta, lógicamente, a la Comunidad Valenciana, con un total de 770 municipios, según los datos del inventario de municipalidades y de las viviendas que ocupan de la misma Dirección General de Ordenación del Territorio del año 2004, pues un total de 243 municipios están afectados por esta problemática y, si podemos ver, pues se concentran intensivamente estas urbanizaciones ilegales, porque allí tienen un problema más de parcelaciones ilegales, pues en Sevilla, Córdoba, Jaén, la Bahía de Cádiz y algunas zonas de Málaga, ¿no? Tanto que el Defensor del Pueblo Andaluz, pues también en sus informes, en alguna resolución, ha señalado pues el abandono o el escaso interés que tenía la Administración por abordar este problema hasta, lógicamente, el Decreto Ley de 2019. Y también los datos geoespaciales, los datos cartográficos. La cartografía también nos muestra aquí el tema de las agrupaciones de viviendas, ¿no? Tanto las viviendas aisladas, sino el tema de las agrupaciones, que allí es el verdadero problema. Y cuentan hasta 16.240 agrupaciones, de las cuales 6.820 aparecen como discontinuas o divididas en la región, lo que representan el 5,84% de la superficie regional. Por lo tanto, estos datos, aun siendo de 2017, como señala David López Casado, pues reflejan el problema ambiental y territorial que se produce también en esta comunidad autónoma desde 60 años, lo cifra. De forma similar, los datos en la Comunidad Autónoma Valenciana, en la Guía Orientativa de Minimización de Impacto Territorial, también se puede observar la localización, ¿no?, de las viviendas. En este caso, se cuentan hasta 350.000 viviendas en suelo urbano, urbanizable, no urbanizado y en suelo no urbanizable, con servicios deficitarios. No me extenderé más, pero bueno, es una tendencia. Dos comunidades autónomas, digamos, lo tienen bien documentado y publicado, y parece que es una tendencia en las demás comunidades autónomas a hacer estos análisis territoriales para saber cómo está la situación y abordar el problema. Me refiero a la Ley 7/2021 de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, la llamada LISTA. Esta ley es objeto de un desarrollo reglamentario que está a punto de su publicación y, digamos, recoge la legislación o el sistema previsto en el anterior Decreto Ley 3/2019 para la adecuación ambiental y territorial de las edificaciones irregulares.
La misma exposición de motivos de la ley es clave cuando nos dice que la política rural tiene que estar integrada en el entorno y que en ese desarrollo territorial y sostenible del territorio andaluz, concretamente dice que debe ser compatible con una limitada pero no rechazable función residencial, sin que deba excluirse una controlada y motivada función residencial que coadyuve a su desarrollo sostenible. Así que la legislación andaluza no quiere fomentar y prohíbe los nuevos asentamientos, pero sí que quiere una función residencial autónoma, controlada y limitada en el territorio. ¿Y cómo lo consigue? Pues primero establece que no se podrán inducir a la formación de nuevos asentamientos según los parámetros de la ordenación territorial. ¿Qué quiere decir esto? Pues que inducen a la formación, según la lista, los actos de segregaciones, edificaciones, construcciones susceptibles de generar demandas de infraestructuras y servicios colectivos impropios del suelo no urbanizable. Por lo tanto, quiere buscar extraordinariamente, digamos, la autorización, a través de una autorización previa a la licencia municipal, de estas viviendas, de viviendas unifamiliares aisladas, que respeta este procedimiento, información pública y audiencia a los propietarios colindantes y a las administraciones afectadas por intereses supralocales. Ese procedimiento deberá resolverse en 6 meses y en el expediente constará el informe de la Consejería de Ordenación del Territorio. Importante aquí, en este procedimiento, los propietarios deben prestar una prestación compensatoria al patrimonio municipal de suelo del 15% del valor de ejecución de las obras. Independientemente de estas viviendas aisladas, de la autorización de las viviendas residenciales, pues la lista regula los asentamientos y en ellos encaja la regulación de las edificaciones irregulares. Y nos dice que son edificaciones irregulares aquellas que ha transcurrido el plazo para el ejercicio de la acción de restablecimiento de la legalidad, que ya no cabe dotar medidas disciplinarias de restablecimiento de la legalidad. Por lo tanto, tienen que ser viviendas terminadas en cualquier clase de suelo o uso, igual que otras legislaciones, y además no debe haber transcurrido los plazos, deben haber transcurrido los plazos de acción de restablecimiento de la legalidad urbanística. Así que en su título 8º de la lista regula el régimen aplicable a las edificaciones irregulares en atención a 2 procedimientos. El procedimiento individualizado a través de la declaración de asimilado afuera de ordenación, que lo deben aplicar todas las viviendas que estén en esta situación, y los planes especiales de adecuación ambiental y territorial para la agrupación de viviendas irregulares. Novedoso: en las edificaciones no podrán adoptarse ningunos servicios básicos hasta que no accedan a la declaración de ASO. También hay que señalar que no procede este procedimiento cuando no haya transcurrido el plazo y cuando se encuentren, digamos, localizadas en áreas o situaciones de riesgo natural. Para este caso, excepcionalmente, también se prevé que se puedan realizar actuaciones ordenadas por la Consejería y se acompañe declaración responsable del propietario de su conocimiento para que puedan acceder a la declaración de ASO. La declaración no supone tampoco, igual que en el caso valenciano, la legalización de la vivienda. Lo único que corresponde es que podrán adoptar esas obras para obras de conservación
salubridad y seguridad. Y además esa declaración de ASO se va a incorporar al registro de la propiedad y en el que ha de constar la existencia de procedimientos penales abiertos para que el tercero de buena fe pueda conocerla. Por lo tanto, en el procedimiento colectivo es un procedimiento pues pensado para, ahora sí, una vez que se ha obtenido la declaración de ASO, realizar actuaciones que minimicen ese impacto ambiental, territorial y paisajístico. Y una vez que se ha producido la adecuación a través del plan especial, los municipios podrán ahora, después, en un tercer momento, regularizar, incorporando esos ámbitos de vivienda al planeamiento urbanístico general. Importante, los planes especiales no pueden, en este caso, aplicarse a ámbitos que tengan ordenación pormenorizada aprobada definitivamente por otro instrumento. Y además tampoco se aplica este sistema, no entran al sistema las parcelas que no estén ocupadas por la edificación. Pensemos que la legislación andaluza lo que pretende es prohibir las parcelaciones ilegales, porque ese es fundamentalmente su problema. Brevemente, ¿cómo está en otras comunidades autónomas? Pues, por ejemplo, en Extremadura, y digamos por influencia del decreto andaluz de 2019, introduce en su ley de 2018 los asentamientos irregulares en suelo rústico. También tienen como objeto el suelo no urbanizable, ya no es cualquier tipo de suelo. Y también me ha llamado la atención que hasta la legalización definitiva tendrán que pagar un canon del 2% del valor catastral hasta la ejecución de las determinaciones del plan especial urbanístico de asentamiento irregular, ¿no? Y aquí sí que introducen parcelas vacantes y sí que también tienen esa orientación de dar solución a las infraestructuras mínimas indispensables. En Asturias, por ejemplo, no encontramos, es una ley, aunque se ha sido modificada, no encontramos procesos de regularización específicos. Simplemente se establece la prohibición de viviendas familiares fuera de los núcleos rurales, salvo que sea necesario para el territorio asturiano. Galicia se ocupa de las edificaciones existentes de carácter tradicional en su artículo 40, pero tienen más que ver con las edificaciones tradicionales existentes a la entrada en vigor de la Ley 19/75, que, como todos saben, está asimilada a licencia. En Baleares hay una distinción, lo de núcleos rurales tradicionales y núcleos ordinarios. Se ocupan de los asentamientos irregulares en suelo rústico desde el planeamiento general, y aquí se ha establecido la imposibilidad de nuevas edificaciones y ampliación de las existentes. Otro ejemplo que creo que hay que destacar es el caso de la Comunidad de Madrid. Tanto Madrid como Cataluña tenían una legislación específica, tienen una legislación específica para el tratamiento de estas actuaciones urbanísticas ilegales. En el caso de Madrid pueden acceder al proyecto de ley de urbanismo y suelo de la Comunidad de Madrid, que regula la figura en el artículo 65 de los asentamientos no regularizados existentes en suelo no urbanizable. Para aquellos asentamientos, lógicamente, que se ha pasado la potestad de restauración, que en este caso es de 8 años. También, a través de los planes especiales de ordenación de asentamientos, pues se podrán mitigar los efectos desfavorables de la ocupación para el medio físico, prevenir los riesgos de salubridad, incendio o equivalente y regularizar y consolidar, en su caso, el asentamiento. Así lo establece el proyecto.
En el caso de Cataluña, pensado para urbanizaciones con déficit urbanístico, pues aquí, al igual que hemos visto en el caso de Extremadura, también prevén mecanismos de financiación, un fondo para la regularización de urbanizaciones destinado a municipios y ayudas a los beneficiarios parcelistas. Aquí, igual que en otra comunidad autónoma, aunque el procedimiento es a través de planes de ordenación municipales, sí que prevén planes de adecuación o de actuación y de ejecución por fase, que quizá eso es lo que falte en el ámbito valenciano. Y quizá la más actual, ya terminamos, Cantabria, es la Ley 5/2022 de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria, que prevé también una figura interesante, que es las áreas de desarrollo rural en suelo rústico. Aquí están pensando más bien en la implantación en el territorio de las viviendas unifamiliares, digamos, desde el punto de vista del ocio, del turismo, ¿no?, de esa segunda residencia, pero no se fomenta la urbanización en suelo rústico. Aquí también se establece que no pueden hacerse cuando eso vaya a fomentar, digamos, un núcleo urbano, ¿no? Bueno, aquí también se paga al ayuntamiento por parte del propietario una cantidad no menor del 3% ni superior al 5% del importe de las obras a ejecutar, y serán los planes generales los que delimiten esas áreas de desarrollo rural en suelo rústico. Quizás se ve muy pequeñito, luego tendrá la presentación y ya concluyendo, a ver, me lo han puesto aquí en PDF, a ver si se puede ver más grande. Bueno, es un cuadro un poco comparativo ya a modo de conclusión, ¿no? Entonces, bueno, a modo de conclusión yo creo que la legislación autonómica, el legislador autonómico ya va abordando este problema desde el punto de vista ambiental y territorial. Lo importante es cómo solucionar los problemas, dotar de los servicios básicos necesarios y minimizar el impacto territorial un poco de la misma forma. Todos concluyen en esas infraestructuras mínimas imprescindibles. Luego hay diferencias de algunas de ellas, unas referidas a las medidas de adecuación ambiental, impacto ambiental o territorial. Otras tienen que ver con los núcleos rurales, como hemos visto, o con áreas de desarrollo rural. También destacaría que como procedimientos, duplicidad de procedimientos, solo Andalucía y la Comunidad Autónoma Valenciana. En este momento tenemos ese doble procedimiento individual y colectivo, mientras que en la valenciana, digamos, es alternativo. En la andaluza tienen que pasar por el AFO antes de los planes especiales. Utilizan la figura del Plan Especial de Ordenación y Regulación, algunas de ellas, y otras pues van al planeamiento general. En definitiva, pues es una legislación, digamos, reciente, y pues creo que habrá que esperar un poco a ver la evolución, los resultados, y será muy importante tanto el diagnóstico como el seguimiento que se haga por parte de las comunidades autónomas y aportar pues alguna solución. Bueno, pues gracias, hasta aquí. Muchas gracias, Teresa. Pues por ponernos de manifiesto pues las diferencias más significativas en materia de derecho comparado autonómico en temas de minimización de impacto. Pues a continuación va a intervenir Jorge Herbars Mas, que es jefe del Servicio Urbanístico del Ayuntamiento de Gandía. Es profesor también de Derecho Urbanístico de la Universidad Politécnica de Valencia y ha intervenido en la elaboración de diversas publicaciones y artículos relacionados con el derecho urbanístico, en especial con la disciplina urbanística.
es coordinador de un libro que lleva por título Nuevo régimen urbanístico de la Comunidad Valenciana, que ya va por su tercera edición, y nos va a hablar en concreto de en qué situación queda, o el régimen urbanístico en el que queda una edificación tras pasar por un expediente de minimización de impacto territorial y ambiental una vez aprobado, ya sea individualizado o colectivo. Pues nada, adelante. Sí. Bueno, bona vespre a tots i a totes. Per a mi és un autèntic plaer i satisfacció estar en aquestes jornades. Me pasé el castellà ya. En primer lugar, agradecer a la Consellería, a Manolo, a Ima, a Vicent y a Rosa la invitación. Para mí, insisto, que es una satisfacción y una gran responsabilidad compartir mesa con este plantel de profesores. Y yo antes de empezar tenía una deuda especialmente con Emilio Pastor. Yo empecé urbanismo también con el Ayuntamiento de Aspe y bueno, yo creo que todo el urbanismo se lo debo a Emilio y en realidad pues que soy consciente de que habéis hecho un fichaje de Champions League. Pienso también que las expectativas de la Agencia de Protección del Territorio son ambiciosas, pero la capacidad y la solvencia del jefe de servicio pues lo merece. Vale, pues visto esto, como comentaba Teresa, en la Universidad Politécnica de Valencia, en todos los grupos damos una materia que es de actualidad, que es la minimización. La minimización de impactos territoriales en suelo no urbanizable. Y me llama la atención especialmente los Erasmus, que no están contaminados, y comparamos mucho con los alumnos que son de Portugal, de Italia y de Grecia, y los comparo con los anglosajones pura sangre, los que son británicos, alemanes o noruegos, que cuando explicamos minimización, los latinos están muy atentos, pero los anglosajones pasan. Y les preguntas, oye, ¿y esto? Y nos dicen, Jorge, es que allí no tenemos ese problema, porque allí tenemos una ley que dice que en suelo no urbanizable no se puede edificar. Y nosotros le decimos, bueno, pues en España tenemos 4, pero bueno, yo creo que es un poco el carácter latino, lo llevamos en el ADN. A lo mejor cuando vemos una prohibición para nosotros es un reto y un desafío, pero luego también es cierto que ni Alemania, ni Francia, ni Bélgica pueden competir con el clima. Les dices que la semana pasada tenemos 27 grados en la playa de Elche, pues es normal que el suelo no urbanizable tenga una capacidad de atracción brutal. Bien, visto esto, yo me gustaría más hablar de mis fracasos. Si estamos hablando de minimización de impactos territoriales, y como decía Óscar, la regularización es porque la disciplina urbanística ha fracasado. Y ha fracasado por muchos motivos. Yo creo que está todo previsto para que fracasemos. Es decir, tenemos un procedimiento que la ley nos dice que tenemos 6 meses para iniciar, instruir, tramitar, resolver y notificar un procedimiento de restauración. ¿Vale? Pues, por ejemplo, la ley de carreteras dice que para quitar una valla podemos tramitarla en 1 año, prorrogables por 2. Luego, otra cuestión que llama la atención es, por ejemplo, la anotación preventiva de las infracciones urbanísticas en el registro de la propiedad, en los que los ayuntamientos tenemos que hacer un máster para averiguar el titular registral, tenemos que notificar a todos, usufructuarios, embargos, hipotecas, y luego la ley nos dice que si en 4 años no hemos acabado el procedimiento de restauración, automáticamente salta anotación preventiva y también nos avisan de que si hay un tercer hipotecario que compra de buena fe, hay que indemnizarle a través de un procedimiento de responsabilidad patrimonial. Luego, pues si has conseguido ganar el pleito y que te dicten sentencia de demolición, pues tú vas y le dices a tu arquitecto municipal o arquitecto técnico, oye, que la sentencia es título ejecutivo y vamos a derribar. Y el arquitecto dice, pues no, porque yo necesito un proyecto de demolición. Digo, no, que la sentencia es título ejecutivo, pues derriba tú. Entonces, ¿qué ocurre? Pues bueno, pues tienes que llamar a secretaría, preparar un contrato menor. Antes el contrato menor era una llamada de teléfono, ahora un contrato menor es un máster. Y te dice la secretaria que como ha hecho 5 en el mes no va a hacer ninguno más.
Entonces, pues bueno, pues vas a hacer un procedimiento abierto, simplificado, sumario. Luego intentas tener la retención de crédito. La retención de crédito o la gastas o llega a diciembre y se incorpora y la has perdido. Luego, si consigues el proyecto, pues tienes que licitar las obras y tienes que hacer un proyecto, una licitación de unas obras que no es los 40.000 para llegar al contrato menor. Luego, si tienes contratadas las obras, pues directamente vas a demoler y como nunca van a darte el consentimiento del propietario, pues hay que pedir autorización judicial. Entonces, la autorización, pues otro máster hasta que el juez de lo contencioso te dice puedes ir tal día de horario de 9 a 11 con estos 2 policías y ejecuta. Pero ese día uno de los policías, el cuadrante, no le cumple y no puedes hacerlo, tienes que volverlo a pedir. Y luego cuando ya la alineación planetaria ya lo consigues, estás el día de la demolición, dices, ostras, no sé si esto es verdad, pero vas a demoler y te encuentras que el infractor te ha puesto amianto y fibrocemento y resulta que el constructor te dice que como es residuo peligroso, pues que no vas a demoler. Y entonces te vas al ayuntamiento, dices esto es imposible. Y luego ya cuando te olvidas un poco el expediente en el cajón, pues tenemos las últimas sentencias del Supremo que te dicen que la orden de demolición es una obligación personal y a los 5 años ha caducado. Pues bueno, pues esto es bien. Pues cuando intentas demoler a otra persona y te llega un abogado penalista y te envía al fiscal y dices, a ver cómo le cuento yo esto al fiscal sin desfilar ante él. Entonces, ¿qué ocurre? Un poco la sensación es que tenemos un procedimiento que heredamos de la última ley franquista del 75 y que continuamos. Y es un procedimiento que es claramente protector del infractor. Entonces, es una de las cuestiones que tenemos que remediar. Yo creo que es fundamental que intensifiquemos la labor de la Agencia Valenciana de Protección del Territorio. Necesitamos una administración que fuese imparcial, que fuese objetiva, que fuese neutral, especialmente por la cercanía que tenemos en los municipios, que vas a comprar el pan y cuando estás en la cola, por detrás te llega el infractor. Y tú dices, le acabo de poner una multa coercitiva de 5.000 euros y empiezas a tartamudear. Dices, esto es fundamental que pase a un organismo que sea supramunicipal. Esta es una cuestión. Luego, al final, creo que se ha preguntado esta mañana, el tema de la minimización es un problema que tenemos que está rompiendo la ciudad mediterránea, la ciudad dispersa, la ciudad con un mestizaje de usos. Si vemos, por ejemplo, el análisis de los 20 municipios que fueron EDUSI, financiados por fondos europeos, la queja fundamental es que había una auténtica diáspora de población de los cascos históricos a las montañas, al campo. Y esto se ha intensificado especialmente con el tema del COVID. Con el tema del COVID, pues todo el mundo está en escasetes, ahora el tema del teletrabajo. ¿Y qué ocurre? Pensábamos que la vacuna iba a pararlo y no. Parece ser que es un proceso que viene para quedarse. Bien, visto esto, pues la cuestión es que sí hace falta la minimización. Y en realidad es que la minimización la teníamos desde la Ley del Suelo No Urbanizable de 1992. Y la minimización colectiva la hemos intentado incorporar muchos municipios, pues no sé, como referencia Ontinyent, Villalonga, la Marchaleda de Nules, Ribarroja del Turia, Gandía, Cheste, y yo creo, si no me equivoco, que el único expediente de minimización colectiva que se ha aprobado es uno de Ribarroja del Turia con 30 o 35 viviendas. Pero en realidad es que bueno, cuando apareció la ley del 2014 en el que incorporamos la minimización de impactos territoriales colectiva e individual, tuvo una repercusión mediática importante, pero luego en realidad es que los ayuntamientos tampoco estamos recibiendo una avalancha. ¿Por qué? Porque en realidad yo creo que aquí lo que es importante es el artículo 24 del texto refundido, que es el que te permite la declaración de obra no antigua, que es la que te permite inscribir edificaciones en el registro de la propiedad. Aquí el propietario lo que quiere es garantizar el tráfico jurídico inmobiliario. Lo que quiere es poder hipotecar su casa, poder entregarla en herencia, que la casa se pueda vender sin ningún tipo de problema. Y para eso, pues el texto refundido de la ley estatal, a través de un sistema de péndulo, al principio para inscribir hacía falta licencia de ocupación, se modificó la ley y prácticamente ya la mayor parte de edificaciones en suelo no urbanizable se pueden inscribir.
Incluso sabéis que en suelo no urbanizable de especial protección, porque a partir de la resolución de aquí mismo de la Dirección General del Registro Notariado de una inscripción en la Montaña de Fontcalent, pues incluso ya podemos inscribir declaraciones de obra nueva en suelo no urbanizable protegido, siempre que en la fecha de finalización las obras, en este caso, estuviesen en suelo no urbanizable común. Sabemos que fue la Ley del Suelo de 1992 la que determinó la diferencia entre el suelo no urbanizable protegido y el suelo ordinario. Entonces, la cuestión es que yo en realidad, pues bueno, estamos en fase de que podemos legalizar, podemos presentar expedientes de minimización. Yo creo que es difícil que se presente un expediente de minimización colectiva a instancia de parte. No creo que ninguna agrupación se meta en tramitar un expediente de minimización, especialmente porque tenemos trampas. Tenemos, por ejemplo, pues, aquellos propietarios que, como decía Óscar, tengan más de 3 viviendas por hectárea en los que necesariamente tienen que optar por un procedimiento de minimización. Pues tenemos unos que tienen infracción urbanística, tenemos otros que están beneficiados por la antigua disposición final segunda, la transitoria 26 ahora, la vivienda aislada que no se encuentre en situación de ruina, que no haya cambiado el uso y que sea anterior a 1975. Esta disposición es una auténtica amnistía, un auténtico indulto, de tal forma que a estas viviendas directamente se les asimila a la situación de licencia. Entonces, encontrarnos con un grupo de viviendas en la que ya esté una vivienda que esté blindada por esa disposición transitoria, pues prácticamente te imposibilita la reacción y la minimización. Luego, pues bien, yo entiendo que si existirá una minimización individual, que es la más fácil de realizar, pero en este caso, como explicaba Óscar, tendremos que quitar la previsión de las 3 viviendas por hectárea. Nosotros, por ejemplo, en Gandía hemos hecho un análisis, un diagnóstico previo tenemos hoy por hoy 980 viviendas en suelo no urbanizable y las únicas que se podrían legalizar a través de un expediente de minimización individual son únicamente 4. El resto deberían ser a través de una minimización colectiva. Y luego, pues es un poco también el problema de la minimización. Si tratamos todos de que sea la solución, ya acaba siendo un poco el problema, porque nos encontramos con distintos expedientes de infracción urbanística en la que los propietarios pues plantean como patente en corso, oye, que yo no te preocupes que esta infracción la voy a legalizar a través de un expediente de minimización. Bueno, pues tenemos en la ley un artículo trampa, que es que los expedientes de restauración tenemos que paralizarlos si hay posibilidad de una posible legalización vía planeamiento. Yo creo que, gracias a Dios, hay una sentencia de Estrella Blanes, del TSJ de Valencia del 2006, en el que dice claramente que esos expedientes de legalización vía planeamiento tienen que ser serios y reales. Tienes que aportarte el documento inicial, tienes que tramitar la evaluación estratégica y que la intención de legalizar que sea real y que sea firme. Y luego también nos encontramos también en la universidad pues, a consultas de ayuntamientos en los que tenían colonias de viviendas, pero en suelo urbano. Por ejemplo, no sé, tenemos Poble Vallbona, Llíria, con sus 23 sectores, Alchinet San Patricio, Alberic San Cristóbal, Alcira la Murta, Gandía Marchuquera, en la que tenemos suelos urbanos, pero que responden a suelos clasificados como urbanos porque estaban consolidados en 2/3 partes de la edificación. Pues bien, ahora tenemos peticiones de que estos suelos urbanos, que por favor los reclasifiquemos en suelo no urbanizable común y que puedan ser beneficiarios de la minimización de impactos territoriales, porque en realidad los servicios son 10 veces más baratos que en el suelo urbano. Y es un problema porque la antigua LUP permitía en las áreas semiconsolidadas pasar el suelo urbano a suelo no urbanizable, y menos mal que, gracias a Dios, el texto refundido no lo permite. Entonces, yo creo que es importante que aquellas colonias que se estaban regularizando a través del suelo urbano, especialmente con la modificación del artículo 186 de la LOTUP, del texto refundido, en el que ya el servicio urbanístico más disuasorio de todos, que era el alcantarillado, pues se puede exonerar a través de
de una justificación de la imposibilidad técnica, económica o jurídica de implantarlo. Sobre todo porque tenemos sistemas alternativos como el depósito estanco, como la balsa de oxidación total y por tanto, los suelos urbanos, que siempre han sido urbanos, deberían finalizar su urbanización a través del Plan de Reforma Interior, el Programa de Actuación Aislada y el Programa de Actuación Integrada. Pero bien, yo creo que en este nuevo escenario tenéis todos un reto. Yo insisto que es fundamental que hayamos creado la Agència Valenciana de Protecció del Territori, especialmente por lo que comentamos. Los ayuntamientos hemos demostrado con creces que somos competentes, pero somos ineficaces ante un procedimiento que nos abruma y necesitamos especialmente pues un organismo, insisto, imparcial, supramunicipal, que tuviera las competencias y que las ejerciera. Yo, nada más, a todos, pues, com diuen en Gandía, bon vent i bona barca. Muchas gracias, Jorge, por este resumen que nos has hecho tan práctico y esta visión tan práctica que nos has dado de la legislación y también de las propias trabas que tenemos la Administración pues para llevar a cabo y a buen puerto nuestros expedientes. A continuación va a intervenir Cristina Cebrián Martínez, que ha ejercido como inspectora de obras y como responsable de la emisión de informes técnicos en materia de licencias urbanísticas del Ayuntamiento de Aspe y del Ayuntamiento de Elche, y en la actualidad está incorporada como inspectora en la Agència Valenciana de Protecció del Territori. Cristina nos va a hablar acerca de los aspectos técnicos concretos necesarios para una minimización individualizada. Adelante. Ahora. Bueno, Rosa, estamos en clara inferioridad de número. Creo que aquí solamente nos hemos subido 3 técnicos en toda la mañana, pero tenemos que tener en cuenta que al final pues participamos en estos expedientes, en los expedientes de minimización, y además creo que nuestra participación es bastante importante. Bueno, Óscar nos ha expuesto por encima lo que es la tramitación, las distintas opciones que tenemos para la tramitación de la minimización de impacto territorial de viviendas, pero bueno, no quiero, sé que estamos fuera de tiempo, con lo cual no quiero alargarme mucho. Lo único que quería era, bueno, pues un poco que tuviésemos en cuenta que después, tanto del plan especial como de la declaración de situación individualizada, tenemos que tramitar en los ayuntamientos, en el caso del plan especial, una licencia de obras de legalización, en el caso de una declaración de situación individualizada, una licencia de minimización. Pero es que el problema que viene después de eso es que, tanto en el artículo, creo que es 228, como en el 230, se nos conmina a que tendremos que tramitar una licencia de ocupación o una declaración responsable de ocupación, es decir, de un instrumento que bueno, nos autorice al uso final de esa vivienda. Y nos encontramos con que no tenemos normativa técnica. Quiero exponerles el problema ahora con un pequeñito vídeo para que veamos dónde nos encontramos. Eso por una parte. Y por otra parte, lo que también tenemos que tener que buscar es una solución para los proyectos técnicos para la tramitación de esas licencias. Me imagino que los técnicos que están aquí en la sala o en streaming tendrán a diario consultas de qué tiene que llevar mi proyecto para poder minimizar. Bueno, vamos a ver primero, no sé si me va a dejar, ahora vuelvo para atrás y vemos todo esto, a ver si me deja. Quiero que veamos cuál es el problema. Esto es una vivienda a minimizar y es una vivienda a minimizar que no cumple ninguna norma de habitabilidad. Esto es la cocina, en la cocina no hay ni una sola ventana. Sí.
es un caso real, es un caso real. Vemos que pasamos de la cocina al salón-comedor, del salón-comedor a un dormitorio, de ese dormitorio pasamos a otro dormitorio y de ese dormitorio pasamos al baño único de la vivienda. Bueno, hasta aquí. Como veis, no me he extendido demasiado. Me imagino que todos los técnicos que hay en la sala estarán ahora mismo, les estaréis viendo la sangre, porque evidentemente, bueno, pues esa vivienda se ha ido construyendo con el paso de los años y evidentemente pues no cumple con ninguna norma de habitabilidad. Bueno, yo pertenezco a un grupo de trabajo que se formó hace 9 años a través de un curso en la Diputación de Alicante y que lo que intentaba en su momento, y es lo que hemos seguido haciendo, es un poco normalizar qué se pide en cada ayuntamiento. Creo que Rosa también ha expuesto el problema. El problema que tenemos es que cada ayuntamiento hace la guerra por su parte y bueno, pues en cada ayuntamiento se tramita de una manera, se pide una documentación y al final, bueno, pues lo que se intentaba era de alguna manera armonizar toda esa documentación y toda esa tramitación dispersa y que para el ciudadano y para los técnicos que se dedican a tramitar licencias, pues al final es un quebradero de cabeza porque no pueden saber todos los planes generales, todas las ordenanzas de licencias y la normativa municipal tan diferente que hay. Bueno, nosotros lo que hicimos, somos un grupo de trabajo, este año hemos sido 15 funcionarios de toda la provincia de Alicante y lo que hacemos es redactar una ordenanza tipo que la Diputación pone a disposición en realidad de cualquier ayuntamiento, pero bueno, de cualquier persona que quiera acceder a ella, en la que, pues de alguna manera redactamos una posible tramitación a la cual hemos llegado, evidentemente, a través de un fuerte debate y un consenso. Y, bueno, les voy a... al final a lo que he venido yo aquí es a tirarme al barro, pues quiero darles también una herramienta para que, bueno, de alguna manera se pueda tramitar y se pueda llegar a darle a una información tanto al ciudadano como al técnico que tramita ese expediente de qué es lo que necesitamos que nos traiga. Bueno, les voy a simplemente decir dónde se puede descargar esa ordenanza. En la página de formación de la Diputación de Alicante, aquí en este lateral, tienen el almacén de recursos y, como verán, está señalada como nuevo porque conseguí que la colgaran ayer. Entonces, bueno, aquí se puede descargar esa ordenanza, la voy a abrir para que la veamos simplemente por encima. Y en una de estas últimas ediciones, lo que hicimos fue incluir un capítulo para el tema de la minimización. Bueno, pues si entran a descargar esta ordenanza verán que hay todo tipo de tramitaciones de licencias y de autorizaciones municipales. Pero bueno, es muy importante este capítulo, lo encontrarán en actos y usos sujetos en suelo no urbanizable y lo tenemos como especialidades ¡ay! No me deja ahora, vaya, no me deja. Bueno. Verán que hemos desgranado todo lo que es la tramitación de una licencia de minimización. Bueno, vuelvo a la presentación. Tengo aquí, como me ha dejado aquí Óscar, la Biblia. Teresa. Bueno, Teresa. Bueno, esto es la guía orientativa para la minimización de impacto territorial que publicó la Consejería de Política Territorial y que, bueno, es cierto que es un instrumento y un libro muy útil, la verdad es que muy útil, pero es de puertas para afuera. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema es que es el que hemos visto en esta licencia. En esta vivienda. El problema es que
después de la tramitación de esa licencia y cuando llegue el interesado a presentar la declaración responsable de ocupación o la licencia de ocupación, alguien tiene que bendecir esa ocupación, esa habitabilidad de esa vivienda. Y el problema es hasta qué punto vamos a exigirle a ese propietario que haga obras en el interior de la vivienda porque, desde el punto de vista técnico, esa vivienda no cumple con nada. Bueno, nosotros lo que fuimos haciendo es retrotraernos en el tiempo, llegamos, como verán, hasta el año 44, normas que determinan las condiciones mínimas de viviendas. Esa vivienda no cumple ni siquiera con las normas del año 44, de hace 80 años. Y finalmente, bueno, pues lo que hicimos fue, como les he dicho, llegar a un consenso entre estos funcionarios de distintos ayuntamientos de la provincia de que era el mínimo de lo mínimo que debíamos pedir para, bueno, pues al final otorgar esa licencia de ocupación o darle el visto bueno a esa declaración responsable de ocupación. Vaya, no sé dónde... Vamos a quedar sin batería. Bueno, no sé. No sé si tenemos cargador o qué. Bueno, vamos a llegar hasta donde podamos. Voy a ir rápido de todas formas porque es que estamos fuera de tiempo. Bueno, si descargan esa ordenanza verán que todas estas características mínimas es imprescindibles para, bueno, pues de alguna manera bendecir esa ocupación de la vivienda. Están en ese capítulo y, bueno, pues hay algunas de ellas que las hemos cogido directamente de la guía de minimización, por ejemplo, en el caso de accesos y caminos, pero bueno, luego hay otras muchas que sí que hemos puesto de nuestra parte y hemos dicho que, bueno, pues al fin y al cabo tenemos que tener en cuenta que estamos ante viviendas de hace 30 años y que, bueno, pues no cumplirán las condiciones que se le podría pedir a una vivienda de nueva planta, pero al fin y al cabo ahí están y ahí está la gente viviendo y no nos queda otra más que intentar de alguna manera bendecirlas. Bueno, sí, vamos resumiendo. Pueden ustedes ver todas esas características técnicas en la ordenanza y lo que también encontrarán en la ordenanza es no solamente esas características técnicas que tienen que tener las viviendas, sino la documentación mínima que consideramos imprescindible para tramitar. Por una parte, la declaración de situación individualizada. En este caso, nosotros, en este grupo de trabajo, hemos considerado que tiene que ir acompañada de una memoria técnica suscrita por técnico competente. Como estamos hablando de vivienda, pues estaríamos hablando de arquitecto o arquitecto técnico, por lo menos para el caso de la memoria técnica de la declaración de situación individualizada, en la que, bueno, pues nos aporte un poco las características que tiene ahora mismo la vivienda. Necesitamos saber de lo que estamos hablando, algunas fotografías, planos, etcétera. Y después, respecto a lo que es el proyecto técnico para la licencia de legalización o de minimización, tendríamos que diferenciar entre si es necesaria la ejecución de obras o no es necesaria. Principalmente la diferencia, estamos hablando de un proyecto técnico. Bueno, es como un proyecto de legalización o como podríamos bautizarlo como un proyecto final de obra. Tendría que, evidentemente, estar sujeto a lo que nos pide el Código Técnico, pero sí que es cierto que en el caso de, por ejemplo, que no sea necesaria la ejecución de obras, pues es, vamos a decirlo, absurdo el pedir un plan de control de calidad. Ya las obras están hechas desde hace 30 o 40 años, un estudio de seguridad y salud, no va a haber obras, no va a haber este tipo de problemas, o un estudio de gestión de residuos. Bueno, pues esos documentos que vendrían en un proyecto técnico, digamos, normal, sí que podríamos reducirlos, pero bueno, en el resto, pues básicamente lo que sí que necesitaríamos es eso, un proyecto que nos defina exactamente cómo está la obra y, en el caso de la ejecución de obras, cómo va a quedar. Es decir, desde nuestro punto de vista no debe temblarnos la mano en pedir que haya demoliciones de elementos impropios, que haya adecuaciones
de características estéticas, adecuaciones de vallados. Es decir, todos pensamos en la minimización con eliminar los vertidos y los residuos, pero no, va más allá, va más a la adecuación y la minimización, la reducción de otro tipo de problemas que generan esas viviendas. Entonces, bueno, pues al fin y al cabo, ese es el brete en el que nos encontramos los técnicos y, bueno, pues lo que necesitamos es, de alguna manera, poder echar mano de algún sitio donde alguien pueda decirnos qué es lo que tenemos que pedir. Yo les insisto y les invito a que entren en la página de la Diputación de Alicante, del Departamento de Formación, y descarguen esa ordenanza, porque creo que es un documento bastante válido y bastante importante para este trabajo. Y más, no sigo porque pues, más rápido yo no he podido hablar. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias, Cristina, por tu intervención. Y a continuación, pues vamos a abrir un pequeño turno de preguntas, dudas o sugerencias que alguien quiera hacer entre el público. Y luego, posteriormente, pues haremos una breve pausa. Si alguien... Sí. Mira, vamos a llevar el micrófono hasta allí porque no tenemos a nadie. ¿Quién es la persona que quería intervenir? ¿Hola? Adelante. Hola, buenas tardes. Soy Estefanía del Ayuntamiento de Altea. Escuchando lo que han dicho los ponentes, muy interesante y muchísimas gracias por la jornada de hoy. Con Óscar López y con Jorge Hervás estoy de acuerdo en un par de cuestiones y aspectos que se han analizado esta tarde aquí. El primero de ellos es que era necesario tener que hacer un plan especial para conseguir minimizar los impactos en el suelo no urbanizable. ¿O podríamos haber seguido con el procedimiento que hemos hecho habitualmente de dar órdenes de ejecución cuando una persona está vertiendo al subsuelo y contaminando y comprobamos que ha patrimonializado, ha hecho la declaración de obra nueva antigua en el registro de la propiedad y ha inscrito? ¿No podríamos directamente haber dado una orden de ejecución y no habernos metido en este fregado que no vamos a poder salir de él? Porque la altísima densidad que hay en el suelo no urbanizable es tan potente que es imposible ir al trámite de la declaración individualizada. Nosotros ahora, hoy precisamente ha salido la información pública del Plan General de Altea y en la DATE, la Declaración Ambiental Territorial Estratégica, se nos ha dicho al municipio de Altea que hay tanta densidad de viviendas en el suelo no urbanizable que en la normativa tenemos que prohibir nuevas viviendas en suelo no urbanizable, cualquiera que sea la cabida de la parcela del propietario. Entonces, claro, algo que no dice la LOTUB, ni que ha dicho nunca el legislador, que si la capacidad de acogida del suelo no urbanizable estaba rebasada, que no se pudieran permitir más viviendas, lo tenemos que implantar directamente a través de la normativa, que obviamente cuando se publique el Plan General nos van a cuestionar en un contencioso administrativo. Y al estar tan saturadas las viviendas, la situación individualizada, que es la fácil, vamos a tener lo complicado porque van a aparecer en casi todos los ámbitos más de 3 viviendas por hectárea. Si nos metemos en un plan especial que lleva evaluación ambiental territorial estratégica, que después tendremos que llevar a cabo ese programa, el proyecto de urbanización, va a ser como un PAI, un mini PAI, las cargas, la retasación, y vamos a estar como un queso gruyere lleno de un montón de edificaciones anteriores al 75 o con infracciones posteriores al 20 de agosto de 2014, que no van a querer pagar esas cargas, esas contribuciones especiales, esas cuotas de urbanización, cuotas de minimización, no sé cómo las vamos a llamar.
veo muy difícil eso. Y yo ahora, por ejemplo, estaba tan cómoda con órdenes de ejecución cuando nos enteramos de vertidos al subsuelo y obligamos en la orden de ejecución al propietario a que ponga o un depósito estanco o una depuración o que conecte con la red de saneamiento, si es viable técnicamente, a la que tenga que llevar la cercanía. Ese procedimiento me cuadra más que el lío en el que nos hemos metido y que tenemos que irnos a planeamiento. Cuando es imposible sacar un plan parcial ni un plan general. Lo estamos viendo, lo que está pasando con los ayuntamientos. Estamos viendo el conflicto entre informes de administraciones sectoriales. Estamos viendo que en la minimización, cuando las marcamos en los planes generales, los de la consellería que llevan movilidad nos piden carril bici. O sea, es que sí que estamos urbanizando en el campo. Hemos perdido el norte y mi reflexión particular y privada, ni siquiera es del ayuntamiento, es mía, creo que esta no era la solución, que teníamos que haber cogido un camino a caballo entre uno y otro. Yo también soy excompañera de Emilio, parece que salimos todos del ayuntamiento de Aspe, he estado 17 años también en Aspe, pero sí que me pregunto, si hemos tenido soluciones y herramientas, porque nosotros llevamos minimizando años y nos ha funcionado, lo que realmente me enfada es haber peleado tanto con los infractores para que al final me los encuentre y me diga, ves, como no me llegaste a demoler a tiempo, ahora voy a conseguir legalizar mi vivienda con todas las de la ley. Y lo que no me cuadra es que finalmente esa persona que va a conseguir legalizar su inmueble lo va a llevar al registro de la propiedad. ¿En qué condiciones? Seguirá estando fuera de ordenación. Alguien le ha dicho qué va a pasar el día después, que hemos hecho el plan especial, que hemos hecho la obra de urbanización. Entonces sigue siendo una obra fuera de ordenación. ¿Por qué fuera de ordenación? Porque sigue sin reunir los parámetros de parcela mínima, retranqueo, ocupación, no cumple. Y se van a quedar en la situación de obras de mera conservación y mantenimiento. No van a poder hacer rehabilitaciones integrales ni reformas y van a quedarse en la misma situación. ¿Para qué haber llegado todo este recorrido? Para estar donde estábamos antes, con una vivienda patrimonializada, cuando podíamos haberlo hecho de otra manera. Y respecto de lo que dice Jorge Hervás, yo estoy totalmente con él en que el artículo 28.4 del texto refundido de la Ley Estatal del Suelo es el que de verdad ha fastidiado todo este procedimiento, porque no se puede permitir que la gente lleve la declaración de obra nueva, antigua, al registro de la propiedad sin que el ayuntamiento haya informado previamente el régimen de fuera de ordenación, que es lo que hacíamos antes. Decir que esa casa tiene un valor expropiatorio cero, para mí es importante, y decir que la vivienda se inscribe pero con esas condiciones limitadas. Entonces yo considero que, desde mi punto de vista, va a ser muy difícil poder llevar a buen puerto el procedimiento de minimización. Y si esta era la zanahoria del palo, pues no vamos bien encaminados. Yo, por ejemplo, tengo a mis propios políticos, yo estoy con el concejal al lado, tengo a mis propios políticos que como que es la utopía y lo que esperan todos la minimización. Pero vemos que va a ser muy, muy difícil. Y yo creo que lo que de verdad hay que hacer es pedir que se cambie el texto refundido de la Ley Estatal del Suelo y que sigan yendo las obras, pero inscritas con esas limitaciones de propietarios y no tener que salir. Yo no sé cómo estarán los demás ayuntamientos, pero nosotros además en Altea, con el turismo que hay, pues yo creo que tendremos aproximadamente de 10 a 15 semanales declaraciones de obra nueva antigua. Ni siquiera damos abasto para poder hacer el régimen de fuera de ordenación que hay que comunicar posteriormente al registro, que nadie sabe quién paga los aranceles, que nos tenemos que pagar nosotros, y encima el registrador luego nos dice que tenemos que notificar. ¿Notificar a quién? Si el acto administrativo lo ha hecho ese señor que ha ido a hacer una declaración de obra nueva. En fin, que siento ser tan negativa, pero creo que, como dice Óscar, nos hemos pasado de frenada con lo que tenemos legislado, y que realmente la patrimonialización ya funcionaba sin que fuera equivalente a legalizar, porque yo estoy totalmente de acuerdo con minimizar, pero no con legalizar las infracciones urbanísticas. No se puede poner en la misma situación y al mismo nivel al señor que pagó el ICIO, la tasa, el arquitecto, la dirección facultativa, hizo toda la obra con sus permisos, al que dijo que aquí me hago una obra porque yo lo valgo. Y eso es lo que no podemos hacer. Y eso es lo que está haciendo. Entonces yo creo que deberíamos reconsiderar esto y plantear si el plan especial es la solución o realmente con las leyes de acompañamiento a las que estamos acostumbrados en realidad nos reduzcan lo de
3 viviendas por hectáreas y podamos ir a la minimización aislada, que es la única que va a poder funcionar. Sí que es cierto, que, y creo que somos muchos los que opinamos de la misma manera, que el legislador ha sido a lo largo del tiempo muy benevolente con este tipo de construcciones. Yo siempre digo creo que para poner el punto de inflexión o para centrarnos siempre tenemos que acudir al artículo 47 de la Constitución española, de la que dimanan todas las normas y que establece que el interés general es el que hay que preservar, y en este caso en suelo no urbanizable el interés general es el medio ambiente, como todos sabemos, en mi opinión. Vamos a darle la palabra. Sí, ¿qué tal? A ver, estaba escuchando vuestra exposición y, a ver, corregidme si me equivoco. Es decir, el régimen de minimización solo se permite para edificaciones ejecutadas antes de agosto de 2014, ¿no? Y entiendo que en la Comunidad Valenciana, desde 2019, se aprobó la no caducidad en todo el suelo no urbanizable, ¿no? Entonces, que no se puede aplicar con efectos retroactivos, lógicamente, igual que cuando se introdujo en Baleares en 2018. Entonces, entiendo que para las viviendas sin licencia ejecutadas entre 2014 y 2019, cuando prescriba la acción de restablecimiento, en un futuro puede haber, digamos, una presión por parte de los infractores para que se adopte un nuevo régimen de minimización para lo construido entre 2014 y 2019 con caducidad, cuando se ha producido la caducidad de la acción de la Administración, ¿no? Claro, yo todo esto entiendo que proviene también del régimen que tenéis, el régimen normativo que tenéis en la Comunidad Valenciana, cuando se regula qué obras son posibles para las viviendas fuera de ordenación por haberse ejecutado sin licencia urbanística, donde vuestra legislación permite obras de conservación y mantenimiento. Entonces, claro, esto implica que cuando una edificación, una vivienda, gana la prescripción, esa vivienda ya no la va a tirar absolutamente nadie, porque cuando tenga problemas de conservación y mantenimiento, vuestra legislación permite autorizar esas obras de conservación y mantenimiento. Vale. Lo digo porque en Baleares tenemos una legislación mucho más restrictiva para esta situación de fuera de ordenación, es decir, para edificaciones ejecutadas sin licencia que ya han prescrito a efectos de restablecimiento. Además, es una legislación muy antigua, es desde 1988, la ley Balear 8/1988 ya decía lo que sigue diciendo a día de hoy, y el régimen es que en este tipo de edificaciones no se puede realizar ningún tipo de obra, ni de conservación ni de mantenimiento. Con lo cual, aparte, la primera exposición de motivos de este régimen normativo de la ley 888 Balear, en la exposición de motivos ya se dejaba claro que lo que pretendía este régimen es que lo que no ha hecho la Administración, que sería ordenar la demolición de esa edificación ilegal, acabe consiguiéndose igualmente a través del transcurso del tiempo, porque no se puede hacer ningún tipo de obra. De hecho, hay casos en que una edificación está a punto de caerse y el propietario pide a ver si la puede apuntalar y no se puede apuntalar porque nuestro régimen no permite hacer ningún tipo de obra. Cuando hay una edificación a punto de caerse, en nuestro régimen normativo lo que se tiene que hacer es abandonar esa edificación, establecer un perímetro de seguridad para que nadie pueda salir herido de ahí y dejar que la edificación caiga por sí sola. Si el propietario no quiere llegar a esa situación y, por ejemplo, cambia la cubierta porque la cubierta está en mal estado, es una obra ilegal porque se ha ejecutado sin licencia y además es ilegalizable porque no se permiten obras de conservación y mantenimiento. Ninguna, ni tan solo cambiar una viga o cambiar una persiana. Con lo cual, si se ejecutan estas obras sin licencia, que también son ilegalizables, aquella vivienda o aquella edificación acaba perdiendo esa cubierta porque es una nueva obra que se ha hecho sin licencia, con lo cual igualmente la edificación acaba desapareciendo. ¿Por qué hago esta reflexión? Porque tal vez la normativa valenciana debería plantearse que, con independencia de estos procedimientos de minimización, modificar el régimen de fuera de ordenación, no permitiendo ningún tipo de obra en las edificaciones que han prescrito
y de esta manera se conseguiría no tener que afrontar un nuevo procedimiento de minimización en el futuro. Y además, con este régimen en el cual no se permite ningún tipo de obra, se consigue además que sea inocuo el artículo 28.4 del texto refundido de la Ley del Suelo, que se ha comentado con mucho acierto hace un momento. Porque este artículo permite inscribir edificaciones que ya han prescrito. En el caso de nuestro régimen de fuera de ordenación, estas edificaciones se pueden inscribir igualmente, pero aunque estén inscritas sobre ellas, el régimen de fuera de ordenación no permite realizar ningún tipo de obra. Con lo cual, tampoco es tan decisivo el hecho de que estén inscritas en el registro de la propiedad, porque si cualquier tipo de obra que se ejecute hace, digamos, perder la prescripción a esa edificación y que se pueda actuar sobre ella. Muchas gracias, Bertomeu, por el apunte. ¿Querías decir algo, Óscar? ¿Se oye? De lo segundo, totalmente de acuerdo. Sí, se podría modificar para que fuera en el sentido de la normativa balear. Respecto a lo primero del interín 2014-2019, como estamos haciendo tantas críticas al sistema, hay que barrer un poco para casa también. Vamos a defender un poco el castillo también. Hay un plazo de 15 años. A partir de 2014 se pasa de 4 a 15 años. Entonces, la vivienda finalizada en 2015 hasta 2029 no prescribe. Y ahora está la agencia, por eso estamos aquí. Entonces, vamos a tener 7 años respecto a 2015, las de 2016 hasta 2030, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay un plazo todavía que creo que no habrá que reeditar nuevas minimizaciones ni procedimientos de regularización. Gracias, Óscar. ¿Quiere intervenir Jorge y dar una pincelada acerca del tema que está? Yo nada, Estefanía, contestarte a ti. Yo es que en realidad me ha faltado criticar el 190 del TRLOTUT por el tema de la dotación de servicios, porque yo a mi entender lo veo un artículo profundamente injusto, por muchas razones. La primera es que yo creo que estamos fomentando la urbanización del campo, porque al final, a través de órdenes de ejecución, si yo tengo que legalizar 40 edificaciones clandestinas o ilegales o irregulares, a través de 40 órdenes de ejecución, que son 40 infraestructuras de alcantarillado, 40 de agua potable, 40 de baja tensión. Es decir, me da un poco la sensación de que, lo digo alto y claro, es un poco un premio al infractor, en el sentido de que yo soy propietario de suelo urbanizable y nunca me he construido, pero he visto que mi vecino se ha construido y al final mi suelo se desclasifica y al de mi vecino resulta que vamos a obligar al ayuntamiento a que dicte una orden de ejecución para que se conecte a la red de servicios. Me da un poco la impresión que estamos rompiendo un principio fundamental, que es el de equidistribución de beneficios y cargas, que aunque estamos en suelo urbanizable, yo creo que no hay que olvidar que a ver, de toda la vida el sistema de gestión es planeamiento, gestión, ejecución y disciplina. Por eso es que me da un poco la sensación que el 190 es la amnistía y el indulto absoluto, en el sentido de que, el ayuntamiento ha consentido que un propietario gane la caducidad de un procedimiento de restauración y gane la prescripción de una infracción urbanística. Y encima es que nosotros tenemos que obligarle a que se dote de prácticamente los servicios de la condición de solar o los necesarios para ser suelo honor. Me da un poco la impresión que es un artículo claramente injusto para los propietarios que han cumplido la legalidad. No sé. Era una reflexión. ¿Se oye? Sí. Bueno, con respecto, es un breve apunte, porque luego el tema del registro se va a tratar en la siguiente, pero como ha salido tanto el tema del 28.4, pues quería hacer un breve apunte. Efectivamente, el 28.4 de legislación estatal permite la inscripción en el registro de las obras prescritas. Hasta ahí, bien. Cuestión, el registro notifica al ayuntamiento y a la comunidad, aquí en Valencia, no sé, en Mallorca, el hecho de haberse inscrito esa obra prescrita. Bien. Esto fue con la reforma de 2015. Previamente, el legislador estatal exigía para inscribir la obra prescrita un certificado del ayuntamiento.
como ha apuntado aquí la compañera de Altea. El legislador volvió atrás. O sea, la primera vez que se permite la inscripción de obras fue con una reforma, un Real Decreto del 97. Desde el 97 hay una reforma estatal y dice, no, primero el ayuntamiento tiene que certificar pues, ciertos aspectos de la obra. Entonces, el legislador estatal vuelve para atrás porque los ayuntamientos no certificaban nada. Eso era, pues al final, imposible para el propietario no regularizar, obtener una concordancia de la realidad física, que una obra está ahí inatacable, puesto que no se puede demoler porque ha prescrito, con una realidad jurídica. El legislador estatal opta por permitir el acceso con ciertos requisitos, acreditando la prescripción, etcétera, y haciendo una serie de notificaciones al ayuntamiento para que inicie las actuaciones correspondientes en su caso. Esa notificación ahora, desde 2015, es a posteriori. Se inscribe primero la obra y a posteriori se notifica al ayuntamiento y a la comunidad. Hasta hace nada, porque ahora sí que los ayuntamientos están respondiendo a esa notificación. Tengo que decir, no todos, pero sí muchos. Hasta hace nada no se respondía a esa notificación y la obra se inscribe en el registro sin ningún tipo de afección, sin ningún tipo de publicidad de su estado de fuera de ordenación, sin nada que a un propietario, ya sea español o extranjero, me da igual, lo digo porque aquí hay mucho extranjero, le hiciera pensar que había algo de ilegalidad en esa obra. Claro, eso se hipoteca, se hereda, etcétera, etcétera. Es un problema. Ahora, pero está esa posibilidad que en base a esa notificación que se hace desde el registro, el ayuntamiento conteste y diga, esta obra está en esta situación. Fuera de ordenación, no se pueden hacer, en nuestro caso de Valencia, obras de reforma, ampliación, consolidación, etcétera. Y con eso, con la última reforma, se da publicidad en nota simple. De manera que cualquier tercero, incluso los bancos, lo cual efectos de tasación es muy importante, va a tener conocimiento de que existe una situación fuera de ordenación. Y eso es muy importante para el tráfico jurídico. Con lo cual, este mecanismo creo que los ayuntamientos deberían utilizarlo absolutamente todos. Y claro, lo que ha apuntado de Altea, que se exigen unas notificaciones, no se exige notificación para hacer ese apunto en el registro. Se exige notificación para anotación preventiva de incoación de expediente, como ha apuntado antes Jorge, que es muy distinto. Es que una cosa es, lo que pasa que muchas veces el ayuntamiento aprovecha y en un mismo documento lanza todo. Esta es la cédula urbanística o la situación urbanística de la obra. Y además existe un expediente abierto. Y además, no sé qué, no diga, mire, para el expediente, para anotar el expediente, se exige una notificación y se exige la firmeza de la resolución. Para la situación urbanística, la información urbanística, no se exige nada de eso. Entonces, son mecanismos que se pueden utilizar por parte de los ayuntamientos para, por lo menos, que en el tráfico jurídico, ese tipo de obras tengan una cierta publicidad de que están en situación de fuera de ordenación. ¿Vale? Era un apunte. Es más. Apunte. Muchas gracias por el apunte y a continuación vamos a hacer un breve receso. ¿Tenemos otra pregunta? Pues bueno, es que el tema da para debate, pero si por favor podéis ser un poquito breves porque tienen que intervenir. Muy brevemente, porque he escuchado mucho hablar de la posibilidad del eje ferenda, es decir, de un cambio de legislación que se adaptara mejor a los requerimientos, pero la ley es la que hay. Entonces, yo un poco me ciño a aspectos más prácticos, que es que un cliente venga y tenga un problema de que tiene una vivienda y tengo que empezar a analizar cosas. Y yo les preguntaría, me surgen muchas, ¿vale? Me he apuntado unas poquitas, son telegráficas básicamente, pero es para que algunos operadores jurídicos un poco más de andar por casa podamos intentar aplicar la ley, porque yo la leo y sinceramente no le acabo de ver a estos procedimientos su utilidad. Y les digo, lo primero que me va a preguntar un propietario, tengo luz y tengo agua. Mi vivienda la construí en el 86, pongamos por ejemplo, pero tengo luz y tengo agua. ¿Qué ventajas me aporta a mí el hacer un expediente de minimización de impacto, sea colectivo o sea individual? Del colectivo ni hablamos, porque del colectivo tiene que aprobarlo el plan estructural, los planes estructurales de la comunidad, como para ponerte a tramitar planes estructurales, que dentro de 5 años a lo mejor estamos hablando
de este tipo de expedientes colectivos, pero en la actualidad yo no conozco ninguno, absolutamente ninguno que se haya implantado, porque hay que modificar el plan y de manera estructural. Quiero decir, tenemos que ir a Valencia, Valencia nos lo tiene que aprobar, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, de momento, a efectos prácticos, ese procedimiento está hoy por hoy muerto. Otra cosa es que revive con un poco de tiempo. Pero vamos a lo práctico. Tengo el de minimización. Le digo, bueno, primero vamos a ver qué ventajas tiene. No las sé explicar, sinceramente. Tiene luz, tiene agua, tiene un depósito, incluso muchos de ellos, una fosa séptica pura y dura, pero no sé qué ventajas vas a obtener. Es decir, sí que sé que te van a hacer cambiar la fosa séptica, tienes que cambiarla por una oxidación total o por un depósito estanco que tienes que presentar un compromiso de retirada de las aguas cada X tiempo, etcétera, etcétera. Bien, vale. ¿Pero qué ventajas? Yo pregunto, digo más que nada para hacer proselitismo, para poder explicarlo, ¿vale? Segundo, ya le he explicado las ventajas. Y me dice, bueno, no acabo de verlo, pero vamos a continuar. Vale, ¿cuándo lo hiciste? En el año 86. Vale, ¿tienes un acta notarial? No. ¿Tienes fotografías en las que se pueda apreciar alguna? No, está desde el año 86. ¿A qué cartografía me referencio? Porque aquí tengo una fecha muy clara y luego tenemos siempre el mismo problema. Vas a la administración, inicias el expediente y lo que te viene es un expediente de demolición y tienes que luchar contra un expediente de demolición con una obra del 86. Y entonces el propietario me dice, para ese paso no lo doy. O sea, me quedo quieto como estoy porque entre que las ventajas no me las he explicado muy bien y que podemos ir a por lana y acabar trasquilados, mejor nos quedamos quietos. He escuchado antes que había 1000 expedientes para tramitar por la agencia, tal, números. Aquí no se ha dado absolutamente ningún número de los expedientes de minimización de impactos, ni colectivos ni individuales. Me malpienso, porque soy algo mal pensado, que es que porque no hay ninguno, o porque hay escasísimos. Entonces, ¿estamos legislando sobre Marte? Porque el típico ejemplo que nos ponía en la Facultad de Derecho. La legislación es buenísima, pero si no van a poder aplicarla, ¿para qué legislan? Si lo que estamos hablando son de unos procedimientos inaplicables en la práctica, ¿qué estamos haciendo? Una pregunta que no he sabido, por mucho que he leído, no he sabido respondérmela a mí mismo. Hablan de 10.000 metros como el parámetro fundamental entre los expedientes de minimización colectiva y los expedientes de minimización individual. ¿Cómo se computan los 10.000 metros? Porque no es lo mismo computar los 10.000 metros entre tu parcela y la del vecino de al lado, que si son... porque tu parcela no va a tener 10.000 metros, porque para eso tienes una casa legalizada o es legalizable. Luego en alguien más te tendrás que apoyar. Pero no es lo mismo que te permitan computar tus 5.000 metros y los 5.000 metros del vecino, que digan, no, toda la parcela del vecino no la puedes computar y tus 5.000 metros tampoco, porque tienes lindante un tercero y por lo tanto en 100 metros hay 3 viviendas. No, oiga, pero es que entre mi vecino y yo tenemos 5.000 metros cada uno y son 10.000 de espacio libre. No, pero computamos la vivienda al lado. ¿Se traza un círculo sobre mi vivienda? ¿Se traza un círculo sobre la vivienda del vecino? ¿Se computan los círculos concéntricos? Es que no lo sé, porque no sé cómo se puede computar. Y por último, una circunstancia que ya he tenido un ejemplo directo y posiblemente me surjan más, que es en el tráfico jurídico mucha gente lo que busca es, para poder vender la vivienda, una de la documentación que te van a pedir es la cédula de habitabilidad o una licencia de ocupación. No porque sean necesarias en sí misma para el hecho de la transmisión, sino porque garantizan al adquirente la posibilidad de contratar una serie de servicios que ahora están a tu nombre. Entonces, hay algunos ayuntamientos, y con esta legislación, yo no sé si con buena o mala intención, perdón, por favor, no, es que yo sé que las dudas son muy interesantes y el poder resolverlas, pero por favor, resume muy brevemente. Es la última duda, lo digo porque es un caso... Para poder llegar a hacer alguna contestación. Vale, perdón, acabo enseguida.
O sea, hay algunos ayuntamientos que están aprovechando esa circunstancia cuando se les pide licencia de ocupación y te dicen, ah, no, de licencia de ocupación nada. No cabe licencia de ocupación frente a una vivienda que tiene todos sus servicios y que usted tiene ya el agua enganchada. Además, no hay licencia de ocupación que valga. Usted tiene que minimizar el impacto. Y tiene que tramitarme una minimización de impacto para que yo al final le dé una licencia de ocupación. ¿Eso se comparte por consellería? ¿Eso además se está fomentando por consellería? Es que no lo sé. Entonces, con esto, perdone que me haya alargado en la intervención y dejo ahí esa serie de preguntas de un poco de andar por casa o de práctica habitual. Óscar, como la pregunta esta es del Real Madrid, ¿tú crees de Benzema? Contestas tú. Vamos para allá. Bien. Si me permitís. ¿Un minuto? Un minuto. Ventajas. Venta al cliente. Si no tiene una orden de demolición o está en periodo de que se le instruya un procedimiento de restauración, ninguna. Ninguna. Lo que pasa es que aquí hemos hecho una regulación larga de pasada de frenada en una cosa y corta en otra. No tenemos medidas coactivas para quien no lleve a cabo las medidas de minimización. Es decir, los ayuntamientos deben promover planes especiales de minimización y los propietarios individualmente, cuando estén en el supuesto, licencias. ¿Qué pasa si no lo hacen? No se sabe. Entonces, contestación a tu pregunta, como venta del producto, si no están amenazados por la disciplina, mala venta. ¿Estamos vendiendo un producto que es inaplicable? Yo ya he expresado un poco mi opinión, que en estos foros con técnicos municipales se dice que un instrumento de planeamiento es difícil, porque en la evaluación ambiental estratégica opina todo el mundo y si tenemos, y ya tenemos algún caso, informes sectoriales negativos, pues entonces la cosa vamos mal, ¿no? Has hablado de números. Te puedo decir que la Dirección General de Urbanismo ha promulgado 2 órdenes de convocatoria de subvenciones para planes especiales de minimización y se han subvencionado 40 proyectos. Entonces, vamos a decir que 40 van a iniciarse. ¿Cómo se computan los 10.000 metros? Vamos a ver. Esto está contestado en la guía. Que no haya una definición geométrica de la hectárea es deliberado, está hecho a propósito, para dejar flexibilidad al ayuntamiento. Donde haya un ámbito muy denso, vamos a tramitar un plan especial y donde haya una individualizada, una licencia. En esos casos limítrofes que en la guía hemos puesto, los autores de la guía pusieron entre 3 y 10 viviendas, que eso no está puesto en ningún sitio en la ley, pero por objetivarlo de alguna manera. Lo que hemos dicho es que hay que hacer un análisis previo de las soluciones técnicas que tú tengas que implantar, léase la depuradora. Entonces, si en ese análisis previo tú deduces, llegas a la conclusión de que es mejor una depuradora colectiva, pues definirás un plan especial y la hectárea la medirás de manera que incluya una densidad superior a 3 viviendas por hectárea. Si se llega a la conclusión previa de que son mejores soluciones individuales, pues diseñarás la hectárea para que haya una densidad inferior y se tramitarán licencias individuales. Y lo de la licencia de ocupación, con rotundidad sí, y lo promueve la Consellería, sí. La licencia de ocupación, conforme a la Ley de la Edificación, de ordenación de la edificación, requiere un presupuesto previo, que es la licencia de obras. Aquí estamos en viviendas sin licencia de obras, por la razón que fuere, y ahora la minimización lo que otorga es una licencia de obras especial, una licencia de minimización, que es el presupuesto para dar la licencia de ocupación. Si yo doy la licencia de ocupación sin haber tramitado la minimización, la vacío de contenido. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Óscar. Y ahora sí vamos a hacer un pequeño receso. Sí, no, y más. Sí, bueno, va a ser muy breve y casi como cierre. Felicitar y darle la enhorabuena por esta convocatoria tanto a la Federación como a la Consellería, a la propia agencia, y por echar un capote también a Óscar, ¿no?, con ese criticado exceso o paso de frenada, ¿no?, o como se está comentando aquí, hacer una sugerencia quizás para plantear o resolver esa posible fracaso, ¿no? Aquí estamos un poco de celebración, celebrando la Agencia Valenciana, la puesta en marcha y esas expectativas tan buenas guiadas por otras experiencias previas. Confesando un poco ese fracaso en la disciplina, ¿no?, pues para anticiparnos ese fracaso de la minimización, igual plantear un escenario intermedio. Igual que en el 2019 se planteaba esa gran nueva situación, ¿no?, de reconocer situación individualizada, sí cabría plantear una situación individualizada transitoria,
sobre todo por la dificultad que se está comentando de desarrollar planes especiales, es decir, recoger un régimen en el que aquellos propietarios que estén rodeados o atrapados por esos vecinos que, como él, pues están superando esa densidad establecida, se le habilite minimizar su impacto individual con sus recursos y sus obras y sus costes asumidos de manera individual, pero sin que eso le exonere de futuras obligaciones en caso de que la Administración o los propios vecinos promoviesen en un futuro ese plan especial, ¿no? Yo creo que sería una situación transitoria o excepcional para que por lo menos dar una salida a esas peticiones que dicen quiero minimizarme, el ayuntamiento no tiene interés o no tiene facilidad o dificultades en desarrollar a cabo este planeamiento, los propietarios tampoco, y al final queda un poco como atrapado, es decir, yo quiero minimizar, quiero contribuir con mi granito de arena a salvar el planeta, ¿no? Y eliminar esos vertidos, pero el recorrido, la ruta que se me pone es tan compleja o tan larga que al final pues no lo voy a conseguir, ¿no? Entonces simplemente hacer esa sugerencia para una posible valoración. ¿Qué ventajas tiene el planteamiento? Al final es lo que estáis comentando. La gente no quiere, bueno, no quiere porque lo consigue la inscripción en el registro de la propiedad. Lo que quiere la gente es tener agua y luz y poder contratar un nuevo suministro, sobre todo cuando vende o compra la vivienda. Entonces creo que también esa situación intermedia o ese régimen a lo mejor transitorio serviría para dar una respuesta mejor o con mayor fundamento jurídico a esas ordenanzas municipales que muchos ayuntamientos han promulgado con mucha imaginación para conceder licencias de ocupación de infracciones prescritas, sin la minimización. Es decir, ante esa presión o a golpe de sentencias que al final eso impedía demoler la vivienda, pero obligaba a conceder licencias de ocupación, pues a lo mejor cabría eso, ¿no? Establecer ese régimen transitorio para que los ayuntamientos no tengan necesidad de hacer esas ordenanzas tan imaginativas y que al final pues bueno, no se apartan de los objetivos de la Consellería. Nada más. Perdona, Teresa, solo quería decir una cosa, o sea, un poco contestando qué consecuencias tiene la no minimización de estos impactos. Hay un artículo en la ley, que es el artículo 67, que habla de modificación de planes, y una de las consideraciones que hace en el punto 6 dice: la tramitación de cualquier plan que incremente la edificabilidad residencial prevista en el planeamiento requerirá la justificación por el ayuntamiento del cumplimiento de las prescripciones contenidas en el artículo 190 y de la necesidad de incrementar la edificabilidad residencial para satisfacer estas nuevas demandas. Entonces, no es una consecuencia para el infractor, sino que es una consecuencia que bloquea, digamos, el desarrollo que provoque crecimientos en algunos planeamientos. Entonces, yo creo que sí que, de alguna manera, pues hay un compromiso para dotar de dignidad, ¿no? Pues a todas estas irregularidades pues en beneficio del medio ambiente, o sea, y la consecuencia efectivamente pues sería nociva para algunas administraciones. Muy bien, gracias, Rosa. Pues nada, ahora ya sí que vamos a hacer el pequeño repaso. 10. Teresa, 10 minutos.